Hola alumnos, vamos a continuar con el capítulo de Anatomía Humana y la semana pasada hemos iniciado con el tema de histología. Hemos mencionado que la histología es la ciencia que estudia los tejidos. Y los tejidos se forman a partir de una célula madre que al dividirse forma justamente un grupo de células organizadas, ¿no? Que tienen el mismo origen y la misma forma y tamaño, pero también tienen una función determinada, ¿no? Esta organización compleja de los tejidos va a permitir diferenciarlos en varios grupos, ¿no? En el caso de animales tenemos 4 grupos de tejidos. Cada tejido también se va a clasificar en otros subgrupos, ¿no? Pero se ha clasificado los tejidos humanos o los tejidos animales en 4 grupos de acuerdo a su estructura y sus funciones. Por ejemplo, el tejido epitelial que desarrollamos la semana pasada tiene como función llevar a cabo la protección y la elaboración de sustancias. En cambio, el tejido que vamos a desarrollar el día de hoy tiene otras funciones, pero también hay que recordar también en cuanto a su morfología del tejido. El tejido conjuntivo tiene características opuestas al tejido epitelial. Si se recuerdan, por ejemplo, en el tejido epitelial las células se encontraban muy juntas, ¿no? Estaban casi juntas, había poco espacio entre ellas, ¿no? Y esto no permitía que se irrigue o permita la circulación sanguínea, la circulación de nutrientes por medio de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Se acuerdan que el tejido epitelial tenía una membrana, ¿no?, basal? Esa membrana basal justamente es la membrana basal conformada por tejido conjuntivo. Entonces vamos a desarrollar las características más importantes del tejido conjuntivo. ¿Cuál es la característica del tejido conjuntivo? Es que sus células, entre ellas, hay un espacio, un gran espacio intercelular, ¿no? Y en ese espacio se liberan sustancias, ¿no? Hay ciertas células, ¿no?, como los fibroblastos, que liberan sustancias como las fibras, ¿no?, que son una serie de estructuras alargadas, ¿no?, proteicas. También se elaboran sustancias proteicas, sustancias mucho más pequeñas, ¿no?, proteicas, y sustancias glucosaminas, ¿no?, glúcidos nitrogenados, ¿no?, glúcidos nitrogenados. Así se le llama porque justamente está conformado por carbohidratos en combinación con nitrógeno, ¿no? Entonces todas esas sustancias que están fuera de las células van a ser la característica más importante de este tejido, ¿no? Abundante sustancia intercelular porque hay bastantes espacios entre las células, ¿no? Otra característica de este tejido es que presenta una gran variedad de células. Y justamente aquí estamos observando la variedad de células que se encuentran en el tejido conjuntivo. Entre ellas, por ejemplo, uno de los más importantes es el fibroblasto, que son células alargadas, ramificadas, ¿no?, que tiene como función elaborar las sustancias intercelulares. Entre ellas, por ejemplo, las fibras, ¿no?, que vamos a hablar después de las fibras, y también la sustancia amorfa, conformada por proteínas, sustancias proteicas, y sustancias glúcidos nitrogenados, ¿no? Entonces, los fibroblastos en general liberan sustancias, ¿no? Liberan sustancias y fibras, ¿no? Producen y liberan sustancias, ¿no? Entonces, esa es su función más importante de los fibroblastos. Tienen bastante importancia en el tema de la capacidad de regeneración. Esa va a ser la otra característica justamente del tejido conjuntivo. Tiene alto poder de regeneración. Y esto se debe justamente a la presencia de fibroblastos. Como el fibroblasto es el que va a regenerar, ¿no?, la sustancia intercelular, entonces eso es importante, ¿no? Los fibroblastos se multiplican rápidamente y ellos son los que regeneran el tejido, ¿no? La mayor parte de tejidos, o casi todos los tejidos, presentan esta célula llamada fibroblastos, ¿no?, que tienen la capacidad de regeneración o poder regenerativo. Los plasmocitos se van a formar por las células, hay unas células, ¿no?, que son los plasmocitos B, ¿no?, que van las células plasmáticas B, ¿no?,
que son células, los linfocitos B, perdón, son células que van a formar estas células plasmáticas, ¿no? O llamadas también plasmocitos. Entonces, se ha determinado que en la sangre se produce en la médula ósea, ¿no? Ellos producen, en la médula ósea, por ejemplo, se produce dos tipos de sangre, ¿no? Dos tipos de células sanguíneas, ¿no? Entre ellas están los leucocitos y los eritrocitos, ¿no? Los leucocitos son llamados también glóbulos blancos y los eritrocitos también llamados glóbulos rojos, ¿no? Y le menciono esto justamente porque entre los leucocitos van a formar una familia de células, ¿no? Que los voy a denominar en estos momentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, están aquí, ¿no? Los leucocitos, los linfocitos B van a formar justamente esta célula, ¿no? Los linfocitos B. Los linfocitos B entonces forman los plasmocitos y los plasmocitos tienen como función, por ejemplo, proteger aquellas sustancias o células que lleguen a la vía sanguínea, ¿no? Estos plasmocitos siempre van a estar en las células sanguíneas, van a estar a merced, ¿no? De poder inactivar estas células, pero no lo van a hacer directamente, sino que estas células llamadas plasmocitos van a producir ciertas sustancias llamadas anticuerpos, ¿no? Y de esta manera van a inhibir estas sustancias, ¿no? Los anticuerpos. Producen entonces anticuerpos. Los macrófagos son las células más grandes, ¿no? Y son formados por los leucocitos llamados monocitos, ¿no? Entonces, en los leucocitos hay varios grupos, ¿no? Entre ellos están los monocitos, ¿no? Estos monocitos van a formar este macrófago gigantesco, ¿no? Macrófago, en la O. El macrófago entonces es una célula grande, ¿no? Que también se denomina histiocito, ¿no? Los que tienen una función fija, o sea, en un solo lugar, se llama histiocito. También este macrófago va a tener cierta denominación en algunos órganos, ¿no? Por ejemplo, en la célula de la piel, ¿no? El macrófago que se encuentra presente en la piel se llama célula de Langerhans, ¿no? Y el macrófago que se encuentra, por ejemplo, en los pulmones, ¿no? Célula del polvo, ¿no? En el hígado, célula de Kupffer. Y así, va a tener justamente ciertas denominaciones, ¿no? De acuerdo al lugar donde se encuentra. Los mastocitos también, estos también son formados por leucocitos. Estos mastocitos tienen la función de llevar a cabo el proceso antiinflamatorio, ¿no? Ellos van a producir ciertas sustancias, como pueden observar justamente en su citoplasma hay gran cantidad de sustancias de histamina y heparina, ¿no? Estas sustancias que observan aquí, ¿no? Estos puntitos que ven aquí son sustancias de heparina y sustancias de histamina, ¿no? La heparina es un anticoagulante y la histamina desarrolla procesos de advertencia, ¿no? Para que sean atraídos otras células como los neutrófilos y los eosinófilos, que van a eliminar las bacterias, ¿no? O los agentes patógenos que están causando daño al tejido, ¿no? Por ejemplo, si hay un corte, en la piel hay bastantes mastocitos que van a desencadenar esa infección, ¿no? Mediante el proceso antiinflamatorio, ¿no? Entonces los mastocitos justamente tienen esa función, ¿no? Primero, hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿no? para que las células irriguen, para que el tejido sea irrigado por esas células que están en los vasos sanguíneos, ¿no? Y vengan los neutrófilos y los eosinófilos y eliminen la bacteria que está causando el daño, ¿no? Entonces esa es justamente la función de los mastocitos. Los linfocitos son un grupo muy importante de la barrera de protección, ¿no? Forma parte del sistema inmune, las células del sistema inmune, y son las que proliferan rápidamente cuando hay un agente infeccioso ya mucho más crónico, ¿no? Cuando los macrófagos no pueden eliminar, justamente porque los macrófagos van a eliminar también bacterias, ¿no? Esa es la primera barrera
La primera barrera va a ser llevada a cabo por los macrófagos y los mastocitos. En la segunda barrera van a actuar los linfocitos. O sea, si estos macrófagos y mastocitos no logran eliminar el agente infeccioso, los linfocitos empiezan a atacarlos, ¿no? A eliminarlo, a todo ese grupo. Estos también se multiplican y van a eliminar rápidamente el agente infeccioso, ¿no? Ahora, otro tema importante que tenemos que ver, otro aspecto importante que tenemos que ver son las funciones, ¿no? Como ya hemos visto, hay una gran variedad de células, hay una abundante sustancia intercelular y sus funciones están en base justamente a las características que presentan. Estas células, por ejemplo, tienen la función más importante que servir de relleno, ¿no? Por ejemplo, en la piel hay una capa delgada llamada epidermis, pero la capa más gruesa es la dermis y la hipodermis, que son las capas más inferiores, ¿no? Sirve de relleno, ¿no? En la piel sirve de relleno para los tejidos, por ejemplo, como el pulmón, el hígado, ¿no? También sirve de relleno, o sea, sirve de complemento, ¿no? de complemento de otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el tejido muscular, en nuestro músculo también hay tejido conectivo, ¿no? En nuestros huesos también hay tejido conectivo, ¿no? Hay pequeñas cantidades de tejido conectivo. También hay en nuestros, por ejemplo, como le dije, ¿no? En los intestinos también hay tejido conectivo, en los vasos sanguíneos también hay tejido conectivo, o sea, en la mayor parte de los tejidos, el tejido conectivo es un tejido importante. Y también este tejido tiene como función proteger, ¿no? Como ya lo había mencionado, ¿no? Los macrófagos y los mastocitos, al igual que todas estas células del grupo de leucocitos, ¿no? Los glóbulos blancos, son los que se van a encargar de eliminar, ¿no? Como primera barrera o como segunda barrera de protectora, ¿no? Ahora, la otra función es servir de alimento, ¿no? De nutrición. Recordemos que estos tejidos van a servir de soporte y protección, de nutrición para el tejido epitelial, ¿no? ¿Se acuerdan del tejido epitelial que tenía una membrana basal? Esa membrana basal está formada justamente por este tipo de tejidos, ¿no? Esa sería la parte más importante en cuanto a sus funciones, ¿no? Ahora, vamos a desarrollar justamente tres tipos de tejidos, ¿no? En verdad, sí son cuatro, ¿no? Son cuatro. El tejido que vamos a desarrollar es el tejido propiamente dicho, ¿no? Porque también hay tejidos especiales. Los tejidos especiales, por ejemplo, son el tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo. Pero el día de hoy vamos a hablar de los tejidos conjuntivos propiamente dichos, ¿no? Los tejidos conjuntivos propiamente dichos son aquellos tejidos que presentan justamente abundante sustancia intercelular conformado por células como por ejemplo los macrófagos y los fibroblastos, principalmente conformado por macrófagos y fibroblastos. Y también tienen estas células, ¿no? Pero principalmente siempre hay abundantes macrófagos y fibroblastos. Son las células que abundan más en el tejido conectivo. Este tejido, propiamente dicho, tiene también presencia de fibras, ¿no? Diversidad de fibras. Las fibras son filamentos, ¿no? Alargados, conformados por proteínas, son de diversos calibres. Los más abundantes, los que se encuentran en la mayoría de tejidos, se denominan tejidos o fibras colágenas, ¿no? Las fibras colágenas. Por ejemplo, estas de aquí son las fibras colágenas. Este es un ejemplo de tejido conjuntivo propiamente dicho, pero este es un tipo, ¿no? Vamos a más o menos la idea para que se tengan en claro cómo es el tejido, ¿no? Tienen bastantes fibras colágenas, ¿no? En todos los tejidos abundan las fibras colágenas. En todos los tejidos que vamos a desarrollar abundan las fibras colágenas, ¿ya? Son las de mayor calibre. También tenemos fibras más delgadas, desde acá, por ejemplo, alargadas y delgadas, bien alargadas, son las fibras elásticas, por ejemplo, ¿no? Las fibras elásticas se encuentran, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí tenemos una fibra mucho más ramificada, ¿no? Enmarañada en forma de malla, se llaman fibras reticulares. Y estas las encontramos principalmente en los órganos hematopoyéticos, ¿no? Como el vaso, ¿no? Estas fibras son mucho más delgadas, ¿no? Más enmarañadas. Entonces, estas fibras las encontramos justamente en el tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿no? También hay unas sustancias pequeñas, ¿no? Que están dispersas, que son sustancias proteicas, como los proteoglucanos, son proteínas unidas a glúcidos,
y glucosaminoglucanos, que son glúcidos me refiero a carbohidratos, glúcidos unidos a grupos nitrogenados, a nitrógeno. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la característica del tejido conjuntivo propiamente dicho. Y ya, nos enfocamos en los 4 grupos, ¿no? Hay 4 grupos aquí. El tejido conectivo laxo, ¿no? Tenemos acá. El tejido conectivo denso, el tejido adiposo y el tejido reticular. Estos dos que están aquí, lo denominan especiales, ¿ya? O sea, hay 2 grupos, ¿no? El tejido propiamente dicho, general, ¿no? Este tejido conjuntivo propiamente dicho general. El laxo y el denso son tejido conjuntivo propiamente dicho general, ¿no? Así se llama, general, ¿no? Entonces todo lo de la parte superior se llama tejido conectivo propiamente dicho general. Y de acá, el adiposo y el reticular es tejido conjuntivo propiamente dicho especial, ¿ya? Entonces primero vamos a ver la parte superior. Entonces vamos a ver qué es la característica del tejido conectivo laxo. Como ustedes pueden observar, el tejido conectivo laxo se caracteriza por la abundante presencia de células. Lo que hay aquí es abundante. Yo le he puesto en verdad más fibras de lo que hay, ¿no? Pero en sí no hay esa cantidad de fibras, hay mucho menos, ¿no? Hay más células. Lo que se ve aquí en verdad son más células, ¿ya? Lo que células que abundan en este tejido son los macrófagos y fibroblastos, ¿ya? Lo que abundan aquí en estas fibras son los macrófagos y fibroblastos. Entonces, en un tejido conectivo laxo, lo que abunda son los macrófagos y los fibroblastos, ¿no? Tejido conectivo laxo, los macrófagos y fibroblastos. Hay otros en verdad, ¿no? También hay tejido conjuntivo aerolar, tejido conjuntivo fibroso. Hay otros tejidos, pero en general, en el tejido conectivo laxo, lo que hay abundantes células de fibroblastos y macrófagos, ¿ya? Es lo que observamos. También en algunos, casi hay fibroblastos y sustancia amorfa. Lo que abunda menos es la fibra, ¿ya? Entonces hay otros que también tienen esa característica, ¿no? Pero en este solamente hay fibroblastos y macrófagos, lo que abunda más. Lo demás hay en pequeñas cantidades, ¿no? Fibras y sustancia amorfa, ¿ya? ¿Esto de dónde estamos hablando? Aquí un individuo, justamente, donde estamos extrayendo cierta parte de su cuerpo para observar justamente esta. ¿En qué lugar observamos el tejido conectivo laxo? Lo observamos en la piel, ¿no? Ahí hemos extraído un pedazo de piel, la parte superficial de la piel, ¿no? La parte de la piel lo extraemos y observamos justamente que lo de color verde es la epidermis y lo que está de color rojo es la dermis. Lo encontramos en la dermis, ¿ya? En la dermis encontramos este tipo de tejido conectivo laxo. ¿Solamente en la dermis, profesor? No, también lo encontramos en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencioné, también está en el hígado, en los pulmones, ¿no? En los vasos sanguíneos también hay tejido conjuntivo laxo. Ahora, este entonces es el tejido conjuntivo laxo. Y después, el tejido denso, conjuntivo denso. ¿Por qué le llaman denso? Por la característica de este tejido es que hay abundante fibras. Y las fibras que abundan son fibras colágenas, ¿no? Como pueden observar, lo que está en rojo, ¿no? Hay bastantes fibras. Por ejemplo, cuando las fibras se encuentran en forma paralela, ¿no? Se denominan tejido conjuntivo denso regular. Si se encuentran desordenadas, en forma de enmarañado, como observan acá, entonces se llama tejido conjuntivo denso irregular, ¿no? Entonces, si se encuentran ordenadas, tejido conjuntivo denso regular. Si se encuentran desordenadas, tejido conjuntivo denso irregular. En el tejido conjuntivo denso regular lo vamos a encontrar en esta parte de nuestro cuerpo, en los huesos, ¿no? En las uniones entre los dos huesos, ¿no? Entre hueso y hueso, que se llaman ligamentos. Aquí en el ligamento lo encontramos el tejido denso irregular. Pero también encontramos en la unión que hay entre un músculo, este es el músculo por ejemplo, y un hueso, ¿no? Que se llaman tendones. También lo encontramos ahí, ¿ya? Entonces, en las articulaciones, en los ligamentos que unen hueso con hueso y en los tendones que unen hueso con músculo. Ahí lo encontramos. Este tejido tiene la característica permite mayor presión, ¿no? Tiene mayor
resistencia, ¿no? ¿Cuál es la característica de este tejido, ¿no? Debido a que estas se encuentran ordenadas, entonces le va a dar esa virtud, ¿no? En el tejido conjuntivo denso y regular, donde se encuentran desordenados, esto lo encontramos, por ejemplo, en las envolturas de los órganos, ¿no? Por ejemplo, en la envoltura de los huesos, en las envolturas de los cartílagos, ¿no? Estos cartílagos que se encuentran aquí en el tabique de la nariz, en el pabellón auricular, estos cartílagos están revestidos justamente por esta cápsula, ¿no? Ahí está, por ejemplo, dibujado un hígado, también en los pulmones. Esa cápsula que envuelve el hígado y el pulmón también está conformada por tejido conjuntivo denso y regular, ¿no? Ahora, en cuanto a los tejidos propiamente dicho especiales, tenemos dos grupos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tejido conjuntivo, bueno, lo llaman específicamente adiposo, ¿no? Y el tejido adiposo es un tejido que almacena gotas de grasa, ¿no? Hay en verdad dos tipos de tejido adiposo, ¿no? Un tejido adiposo unilocular que almacena una gota grande de grasa, y lo observamos justamente en las personas adultas, ¿no? Y el tejido adiposo plurilocular que presentan varias gotas de grasa, ¿no? La grasa amarilla le llaman justamente al tejido adiposo unilocular, y la grasa parda le denominan al tejido adiposo plurilocular, ¿no? El plurilocular, ¿no?, lo encontramos en el feto, ¿no? En el feto maduro, ¿ya? Entonces eso es lo que estudiamos aquí. ¿Y su función cuál es, profesor? Estas gotas de grasa que vamos a ver aquí, estas grasas que lo encontramos en la piel, también se encuentra en la dermis profunda, o sea, la parte más profunda de la dermis, cerca al músculo, ahí lo encontramos. Sus funciones son, por ejemplo, en este tipo de tejido adiposo unilocular, ¿no?, o grasa amarilla, su función es almacenar energía, ¿no? Pero tienen otras funciones, por ejemplo, los tejidos adiposos también tienen la función de ser termorregulador, ¿no? Tienen la función de ser aislante, ¿no? Entonces tienen otras funciones más, ¿no? Pero aquí, en este caso, es como reserva energética, ¿no? ¿Ya? Entonces lo encontramos en este caso, hemos extraído la parte de aquí, del pecho, ¿no?, de este individuo, y justamente estamos observando que la dermis profunda se encuentra esta célula denominada tejido adiposo unilocular, que es uno de ellos, ¿no?, grasa amarilla. Y aquí tenemos el último, ¿no?, el último tejido especial, que es el tejido reticular, y que justamente la característica es que presenta bastantes fibras reticulares. Estas fibras en forma de malla, ¿no?, justamente es la característica del tejido especial. No lo encontramos en los órganos hematopoyéticos, ¿no?, como en el vaso. Aquí he dibujado un vaso, ¿no?, y también he extraído el vaso del individuo, el vaso, y ahí justamente estamos observando que este tejido tiene esa característica, ¿no?, la característica de almacenar gran cantidad de fibras reticulares. Eso es justamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, tejido conjuntivo o tejido conectivo. Es un tema amplio, ¿no? En verdad, este tejido presenta varias variedades o varias divisiones, ¿no? El día de hoy solamente hemos hablado del tejido conjuntivo propiamente dicho. La siguiente semana veremos de los más tipos de tejidos. Esperemos que les haya gustado, jóvenes, y nos vemos en la práctica calificada. Cuídense. Chao, chao.